Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios digitales, por mi Facebook, Gilbert Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que me llamó, o que nos llamó, perdón, siempre de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por la vida que me ha dado, por la fortaleza, por este día, por mi familia, por su palabra, por su Espíritu Santo, por su Hijo amado Jesús. Le pido a Dios que sea Él que me ayude ayudándome en esta hora a predicar su evangelio con denuedo y verdad, a fin de que su nombre y solo su nombre sea glorificado en este día. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre de Jesús, y que ustedes que vean y escuchen este video sean edificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, por la palabra de Dios que es espíritu y verdad, por la palabra de Dios que puede transformar al hombre, que puede hacerlo nueva criatura, por la palabra de Dios que es la única que vive y permanece para siempre. Le pido todo esto a mi Dios de Israel en el nombre de Jesús, de mi Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, continuamos con el Evangelio de Mateo, esta vez, hermanos y amigos, en el capítulo 27. Recordemos que ya Jesús compadeció ante los ancianos, ante el concilio, ante los ancianos, los fariseos. Luego ellos lo llevan a comparecer ante Pilatos. Sabemos cómo fue el juicio ante los ancianos y ante los fariseos. Fue un juicio torcido. Buscaron testigos falsos. Hicieron todo lo que les da gana a Dios que hagan. Lo hicieron los fariseos y ancianos en ese momento. Y bueno, hicieron todo en contra de la ley. Hicieron todo como a ellos se les dio la gana para hacer que mi Señor Jesús compadeciera ante Pilatos. Y vemos que cuando mi Señor Jesús compadece ante Pilatos, el mismo Pilato se da cuenta que esos hombres, que mi Señor Jesús no ha cometido ningún pecado. Es más, todas las acusaciones que ellos decían sobre mi Señor Jesús, que Él decía que era el rey de los judíos, que Él decía que era el Hijo de Dios, bueno, Él nunca se defendió de ninguna de estas acusaciones. ¿Por qué? Porque como dijimos ayer, si Él se defendía, si Él abría la boca, si Él daba en ese momento testimonio de sí mismo, lo más probable es que Él saliera librado del juicio y de la crucifixión. Por eso se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, que 17:3, no recuerdo si Jeremías o Isaías, disculpen la mala memoria, que dice: como oveja, como cordero fue llevado a matadero, y como oveja ante sus alquiladores se enmudeció. Mi Señor Jesús, a pesar de que lo estaban acusando de muchas cosas, falsas obviamente, Él no se defendió de ninguna de estas, lo cual maravilló a Pilatos, lo cual asombró a Pilatos, porque no era algo común. Lo común es que, como yo le dije ayer, que si a mí me acusan de algo y yo sé que es algo de mentira, yo me defienda. Pero mi Señor Jesús no actuó como normalmente actuaría otra persona. ¿Por qué? Porque Él estaba callando para que se cumpliera la voluntad del Padre. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en la cruz, como Dios levantó
la serpiente en el desierto, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en la cruz. Amén, para que se cumplieran las palabras que él les dijo a Nicodemo y para que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él. Él enmudeció como una oveja ante sus taquiladores. Amén. Ahora, Pilatos obviamente se da cuenta de que mi Señor Jesús es justo. Es más, el mismo Pilato lo reconoce. El mismo Pilato, perdón, las escrituras no dejan ver que Pilato se dio cuenta de que Jesús era justo y que los fariseos solamente le tenían envidia. Pilato se da cuenta de eso. Pilato se da cuenta de que mi Señor Jesús es un hombre justo, es decir, que él nada había hecho, que él estaba ahí por pura envidia de los fariseos. Ahora, lo que yo les comenté ayer es muy cierto. Aunque Jesús estaba ahí por la maldad de los fariseos simplemente fueron un instrumento de Dios para llevar a mi Señor Jesús a la cruz. Es decir, aunque ante los ojos de los hombres, los fariseos, y fue así, estaban actuando de mala manera, ¿verdad? Ese era el plan de Dios, es decir, Dios estaba usando la maldad de los fariseos para cumplir su propósito eterno en Cristo Jesús. Por eso, aunque Pilatos quiso en muchas oportunidades librar a mi Señor Jesús de la muerte, no pudo. En el Evangelio de Juan, como yo les comenté, aquí no aparece, él le dice Pilato le dice a Jesús: a mí no me hablan, no saben que yo puedo librarte o puedo sentenciarte. Mi Señor Jesús dice: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera del cielo. Amén. Toda autoridad nadie le puede ser dado a los hombres, que no venga del cielo. Entonces, obviamente mi Señor Jesús estaba claro de que Pilato estaba ejerciendo autoridad sobre él porque el Padre así lo había establecido. ¿Ok? Obviamente mi Señor Jesús sabía que todo lo que estaba pasando allí era voluntad del Padre. Que sí, que lo que el hombre veía, lo que estos ojos terrenales podían ver, es que los hombres estaban actuando injustamente, impíamente, malamente. Pero esa maldad y esa impiedad era parte del plan de Dios. Es decir, Dios sabía que esas personas iban a actuar de esa manera porque Dios sabía que lo que había en el corazón de esa persona. Dios simplemente los usó para cumplir su propósito eterno en Cristo Jesús, de salvarnos a ti y a mí de la justa ira de Dios que merecían nuestros pecados. Amén. Entonces, gloria a Dios por eso. Era tanta la maldad que había en el corazón de esos hombres que en el último esfuerzo por Pilato de liberar a mi Señor Jesús, Pilato dice: bueno, aquí tenemos la costumbre de en la época de esta fiesta de la Pascua, soltar a un preso. En ese tiempo, Barrabás era un preso muy famoso, estaba en la cárcel. Y bueno, Pilato le dio la opción. Le dijo: ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y dice la escritura que los fariseos persuadieron a la gente para que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Y la gente pidió a Cristo: Barrabás. Pilato dijo: ¿y qué hacemos con Jesús, el rey de los judíos? Crucifícale. Entonces,
Ahí Pilato dijo: yo no tengo nada que ver con la sangre de este justo, y se lavó las manos. Pero como yo le dije ayer, aunque Pilato se lave las manos 20 veces, Pilato pecó. ¿Por qué? Porque Pilato sabía que el Señor era justo. Pilato, para quedar bien con los judíos, con los ancianos, y para no tener problemas a futuro con el César, decidió ejecutar a un hombre justo y santo. Por eso Pilato no tiene perdón de Dios. Y creo que la historia dice, la historia de la iglesia se cuenta que Pilato se suicidó, así que Pilato no tiene salvación, ¿ok? Bueno, si quieren ver todo lo que se dijo sobre el juicio de Jesús, les recomiendo que vean mi prédica por aquí, por mi perfil de Facebook, o por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, ¿ok? Ahora vamos a ver la crucifixión de Jesús. Vamos a leer la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de beberlo, de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le crucificaron, repartieron entre sí su vestido y echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa crítica: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces le crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban y meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a sí mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarnecieron con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían: a otro salvó, y a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de los judíos, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confía en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Amén. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a estar hoy en Mateo, capítulo 27, versículos del 32 al 46, ¿ok? Amén. Como siempre, vamos a leer versículo por versículo, y que el Señor mi Dios me dé sabiduría y me llene de su palabra para que Él sea glorificado y su pueblo reciba bendición y vida eterna. Amén. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando salía, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a que llevase la cruz. Ok. La tradición romana era, o como se ejecutaba este castigo de la crucifixión, esta terrible muerte, era muy mala. ¿Por qué? Porque le obligaban al que iba a ser crucificado a que cargara con la cruz, a que cargara
a que cargara con el madero, pues. Es como si yo cavara mi propia tumba, ¿sí me entiendes? Algo así. Era muy, digamos, macabro el hecho de que ellos quisieran llevar a los que iban a ejecutar, ellos le hacían llevar su propio madero. Esto era muy cruel. Esto es como si yo le dijera que yo voy a cavar mi propia tumba. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? Que Jesús estaba tan maltrecho, es decir, para poderlo de otra forma, ¿qué pasó con Jesús? ¿Por qué permitieron que este hombre llamado Simón de Cinené, que se llamaba Simón y era de Cinené, le ayudara con la cruz a Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús lo habían herido mucho, le habían dado 40 latigazos, hermanos y amigos. Y bueno, esos látigos, ¿verdad?, tenían como clavos, como creo que escuché o leí en algún lado que era como de 8 centímetros. Y cada latigazo desgarraba la piel, ¿ok? Aparte de eso, le pusieron una corona de espinas. Aparte de eso, ya lo habían golpeado muchas veces, mofándose de él en la cara, diciendo: adivina quién soy, si eres el Hijo de Dios. Entonces ya mi Señor Jesús estaba en una condición física lamentable. ¿Y por qué? Lo vuelvo a recalcar aquí, lo dije ayer. Porque la ira de Dios, santa y justa, estaba cayendo sobre mi Señor Jesús, porque allí mi Señor Jesús se bebió el cáliz puro de la ira de Dios. Él le dijo a Pedro, creo que fue, sí, a Pedro: ¿acaso la copa que el Padre me da no la he de beber? Para esto Él había venido, para beber la copa de la ira de Dios. Entonces, como dice Isaías 53, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, molido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Así que todo el castigo que Jesús había recibido hasta ese momento, humanamente lo estaba propiciando Roma, ¿verdad? Pero Roma o los romanos simplemente eran instrumentos de Dios para ejecutar su santa y justa ira sobre él, para que no la tuviera que ejecutar, que derramar sobre nosotros. Nosotros estamos libres de la ira de Dios, y gloria a Dios le doy por eso, por Cristo Jesús. Porque nosotros estamos libres de la justa y santa ira de Dios por nuestro pecado, porque ya Cristo recibió mi castigo, ya Cristo recibió el sufrimiento que yo tenía que recibir por mis pecados y por los tuyos. Cristo soportó la justa y santa ira de Dios para que ni tú ni yo tengamos que soportarla. Así que lo que le quiero dar a entender es que Jesús estaba en una condición tan mala cuando venía llevando la cruz, ¿verdad?, que los romanos se dieron cuenta de que no iba a llegar, de que él solo no iba a poder llevar la cruz. Por eso es que hacen una excepción con Jesús, porque lo que se acostumbraba era que iban a ejecutar, llevara el instrumento de su ejecución, la cruz, ¿verdad? Pero como mi Señor Jesús ya había sido aplastado por la ira de Dios, como la ira de Dios ya se estaba consumando en Cristo, mi Señor Jesús no tenía la fortaleza física para cargar con esa cruz. Por eso a Él le permiten, que
Simón de Cirene lo ayude, porque ya hasta los mismos romanos se dieron cuenta que mi Señor Jesús no iba a llegar solo con el madero al Calvario. Entonces permitieron que este hombre que estaba allí en este momento, llamado Simón, que era nativo de Cirene, le ayudara a cargar la cruz. Pero recordemos, hermano, esa cruz que Cristo lleva es la tuya y la mía. Esa cruz era muy pesada porque cargaba los pecados tuyos y míos. Amén. Esa cruz era muy pesada porque Cristo estaba siendo azotado, aplastado por la ira de Dios viviente. Así que no era nada fácil lo que mi Señor Jesús estaba soportando y soportó por amor a ti y por amor a mí. Y claro está, por amor al Padre que lo envió. Por eso el Padre me ama, porque yo mi vida doy por las ovejas. Nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, sabemos que en Jesús hubo una excepción y permitieron que este hombre llamado José Simón de Cirene llevara el madero, porque ya Cristo estaba en una condición muy delicada, muy débil por los azotes, por los golpes con varas, por la corona de espinas. Ya mi Señor Jesús había derramado mucha de su preciosa sangre y ya estaba muy débil. Así que recuerden que lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, y por su llaga fuimos sanados. Fíjense, Jesús era una llaga. Una llaga. Jesús estaba completamente pulverizado, aplastado por la ira de Dios. Entonces, en esa condición, hasta los romanos se dieron cuenta, no, pero es que con el madero, con madero tan pesado no va a llegar allá. ¿Va? Y bueno, estaba Simón de Cirene allí y le pidieron que llevara la cruz, que le ayudara a cargar la cruz a Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera. Allí crucificaban a todo el mundo. Y ese era el lugar, ese era como el lugar de muerte, el lugar donde crucificaban a los criminales y a mi Señor Jesús, porque mi Señor Jesús no era ningún criminal. ¿Sí? Entonces llegaron a ese lugar llamado Gólgota, que significa calavera, y vamos a ver lo que pasó en este lugar. Le dieron a beber vinagre mezclado con hielo, pero después de beberlo, probado, no quiso beberlo. A mi Señor Jesús le dan a beber vinagre mezclado con hielo. ¿Pero por qué se lo dan a beber? Porque le dice, tengo sed. Aquí no sale, en este evangelio no sale. No recuerdo bien si en el evangelio de Juan aparece, porque sabe que soy bien malo para los versículos. Pero en los otros evangelios está plasmado que Cristo dice esta palabra. Es una de las 7 palabras que mi Señor Jesús dice. Si no me equivoco, creo que esta es la quinta palabra o la sexta palabra que él dice. Y es tengo sed. Ahora, ¿por qué mi Señor Jesús dice tengo sed? ¿Por qué mi Señor Jesús dice tengo sed y ellos poseen al vinagre? Bueno, mi Señor Jesús
Recuerden que mi Señor Jesús, bueno, creo que vamos a ver esa palabra también. Recuerden que mi Señor Jesús, bueno, allí podemos ver, entre otras cosas, la humanidad de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Era 100% Dios y 100% hombre. Lo vemos en pasajes como este, que era 100% hombre, ya que tuvo sed, pero lo vemos en otro pasaje, como por ejemplo cuando durmió en la barca, que se desató una fuerte tempestad, y los discípulos estaban muy atribulados y lo despertaron. Maestro, ¿que no ves que perecemos? Él le dijo, hombre de poca fe, y mandó a callar el viento, y se hizo una gran bonanza, y el mar se calmó como si fuera, no sé, un cristal, algo así. Entonces vemos que mi Señor Jesús era 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre en pasajes como este, donde él tiene sed, 100% hombre en pasajes como en el desierto, donde tenía 40 días sin comer y tenía hambre, y por eso el diablo lo tentó, ¿verdad? Y le dijo, convierte esta piedra en pan, ¿ok? Pero también este clamor que hace mi Señor Jesús se debe a algo. Se debe a que el Padre lo iba a abandonar. Se debe a que el Padre, cuando Él estaba en la cruz, ¿qué pasó en la cruz, hermano? En la cruz pasó lo que hay una hermosa alabanza que se llama glorioso intercambio, ¿verdad? Y en la cruz, ¿qué pasó? Ese glorioso intercambio. En la cruz, mis pecados, todos mis pecados, ¿verdad? Pasados, presentes y futuros, fueron colocados en Cristo, imputados en Cristo. ¿Por quién? Por Dios. Porque dice la Escritura, a que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. ¿Por quién lo hizo pecado? Dios, porque Dios le imputó nuestros pecados a Cristo. Los pecados de todos aquellos que habían de creer en Cristo estaban sobre Él, ¿ok? Él se volvió maldición para que nosotros fuéramos hechos bendición de Dios. Él cargó nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, gracias a que Él cargó nuestro pecado, ¿verdad? Y murió en la cruz, es que nosotros ahora estamos en paz para con Dios y la deuda fue completamente cancelada. Amén. Pero, dice él, como Él estaba tan cargado de pecado, ¿verdad? Porque tenía el pecado de todos los que habían de ser salvos, ¿ok? El Padre lo abandona. Vamos a ver un poco más adelante lo que dice mi Señor, pero el Padre lo abandona por un momento, por un breve tiempo. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ok? Por eso es que Él dice, tengo sed. ¿Por qué? Porque el Padre lo había abandonado. El Espíritu Santo que había morado en Él, ese Espíritu que es como agua de vida eterna, que es como río de agua viva que salta para vida eterna, ese Espíritu que cuando uno lo bebe, o esa agua que cuando uno la bebe, no vuelve a tener sed jamás, ¿verdad? ¿Sed de quién? De Dios. Porque Dios siempre está con uno por medio de su Espíritu Santo. Entonces, el creyente no tiene sed espiritual, está satisfecho, pleno, porque tiene el Espíritu Santo en uno. Porque tenemos al Espíritu Santo. Pero Cristo en ese momento, por haber
por Dios haberle imputado nuestros pecados a él, Dios se separa de él. Y él dice, Elí, Elí, lema sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, y por eso él tiene sed, pero sed de Dios. En el Salmo 62 dice, mi alma está sedienta de ti. En el Salmo 42 creo que también sale algo así, esa misma frase. Entonces, ¿por qué Jesús pidió a beber vinagre? ¿O por qué Jesús quería agua? Porque el Padre lo había abandonado y él estaba sediento de Dios. O sea, él quería volver a sentir la llenura del Espíritu Santo, volver a sentir el agua viva, volver a tener comunión con el Espíritu de Dios, volver a tener comunión con el Padre. Eso fue lo que le hizo clamar a él, tengo sed. La falta de comunión con Dios, porque cuando él se vuelve pecado, Dios se aparta de él, y él queda, digamos, en sequía espiritual, y por eso él dice, tengo sed. ¿Sí me entienden? Yo espero no haberme enredado mucho, Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido sobre mi ropa, echaron suerte. ¿Qué profeta dijo este? ¿Qué profeta había dicho que iba a hacer eso con mi Señor Jesús? Que en el momento de la crucifixión iban a repartir sus ropas y echar suerte entre ellas, echar suerte y repartir sus ropas. Esto lo dice el profeta David, el hijo de Dios David, el siervo de Dios David, lo dice en el Salmo 22. En el Salmo 22 también sale la palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22 es un salmo netamente mesiánico, netamente, o sea, ustedes ven el Salmo 22 y lo analizan verso por verso, y es como si el rey David hubiera estado presente en ese momento de la historia y hubiera contemplado con sus ojos la muerte de mi Señor Jesús. Así de idéntico es lo que David menciona. David es como si el Señor nuestro Dios hubiera teletransportado a David para este momento y David lo estuviera viendo cara a cara, lo estuvieran viendo en vivo y en directo, porque lo que se menciona en el Salmo es todo lo que le pasó a mi Señor Jesús en ese tiempo de gran angustia para él, en el tiempo de la crucifixión, Entonces, gloria a Dios, porque vemos que David estaba lleno del Espíritu Santo, porque, claro, yo le estoy diciendo que fue como si David se transportara, pero no fue eso lo que pasó. Fue que David estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, y obviamente el Espíritu Santo de Dios conoce todas las cosas. El Espíritu Santo es Dios, también conoce todas las cosas. Y el Espíritu Santo le dio a conocer a David, no sé, 1000 años antes de Cristo, en verdad no sé el tiempo exacto, ¿verdad? Pero muchos años antes de Cristo, le dio a conocer a David los sufrimientos que iba a tener mi Señor Jesús cuando estuviera colgado en el madero. Es algo impresionante, es algo que uno queda, wow, ¿cómo el rey David puede declarar de la forma que iba a morir mi Señor? ¿Cómo puede el rey David declarar que estos romanos impíos iban a echar suerte sobre la ropa de mi Señor Jesús para ver quién se la quedaba? ¿Cómo el rey David podía saber estas cosas? Claro, porque el Espíritu Santo estaba en el rey David. El Espíritu Santo es omnisciente, todo lo sabe.
El Espíritu Santo sabía exactamente lo mismo que sabe el Dios Padre y exactamente lo mismo que sabe mi Señor Jesús, porque el Espíritu Santo es Dios. Y como el Espíritu Santo estaba en David, él sabía, David declaró o profetizó los sufrimientos del Mesías. Y recordemos que el Espíritu Santo también es llamado Espíritu de Cristo. O sea, que el Espíritu de Cristo conocía, para decirlo de esta forma, las aflicciones de Cristo. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este Jesús es el Rey de los judíos. El Rey, este es Jesús, el Rey de los judíos. Ok. Ahí se acostumbraban en las ejecuciones romanas o en la muerte de cruz, se acostumbraban. Los romanos tenían por costumbre, arriba de la cruz, poner el letrero de la causa de muerte, o sea, de la causa de muerte de esa persona, es decir, de aquello de lo que lo habían hallado culpable, o aquello por lo cual lo habían crucificado. Y lo que pusieron arriba de la cabeza de mi Señor Jesús fue: este es el Rey de los judíos. ¿Ok? Creo, si no me equivoco, en el Evangelio de Juan dice que lo pusieron en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, para que todo el que pasara por ahí, o casi todo el mundo que pasara por ahí, pudiera saber la causa de su muerte. Ahora, si nos vamos al Evangelio de Juan, hay un dato interesante que los fariseos le dicen a Pilato: no pongas que él es el Rey de los judíos, pon este creía ser el Rey de los judíos. ¿Pero por qué? Porque los fariseos le exhortan a Pilato a que no ponga que él es el Rey de los judíos, sino que él decía ser el Rey de los judíos. ¿Por qué creen, hermanos? Porque es muy raro, pero muy raro, que un pueblo mande a ejecutar a su rey. Es decir, eso es algo, o sea, fuera de lo común, pues. Que Jesús, siendo Rey de los judíos, fuera llevado a sentencia, llevado a morir en manos de pecadores por medio de los judíos. Entonces, imagínense la gente pasando por ahí y diciendo: Jesús, Rey de los judíos. Entonces, es algo como para hacer sentir mal a los mismos judíos, a los mismos fariseos. Y Pilato le dijo: no, lo que es escrito, lo he escrito. Ustedes saben que los reyes de aquella época, eso era algo de los reyes de la antigüedad y los gobernadores. Cuando ellos decretaban algo, declaraban algo, establecían algo, ellos no se echaban para atrás. ¿Ok? Entonces Pilato dijo: no, lo que es escrito está. Así te va a quedar: Jesús, Rey de los judíos. Y eso era para vergüenza de los israelitas, porque todo el que pasaba por allí iba a decir: mi alma. Y los israelitas permitieron que a su rey lo crucificaran entre bandidos, de paso. Entonces, por eso Pilato no le dio el gusto de cambiar lo que él le había escrito. ¿Okay? Versículo 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que paseaban y muriaban, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y los que paseaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo: tú derribas el templo en 3 días y lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
Con Jesús crucificaron a estos dos ladrones, ¿ok? A dos ladrones, a uno a su derecha y a otro a su izquierda, ¿ok? Aquí creo, si no me equivoco, no dice, no pasa en la conversación entre el ladrón de la derecha y mi Señor Jesús, que es lo importante, ¿ok? Vamos a hablar un poco de esta conversación. Habían dos ladrones. El de la izquierda se burlaba de Jesús y le decía como que hasta tú salvaste y no puedes salvarte a ti mismo. Sálvate tú y sálvanos a nosotros. El ladrón de la derecha, por otra parte, le dice: no tienes temor de Dios. Aún no tienes temor de Dios. Nosotros estamos aquí justamente por lo que hemos hecho, pero este hombre nada ha hecho. Y le dice: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces allí vemos estas dos personas, la que estaba a la izquierda y el ladrón que estaba a la derecha. ¿Sí? ¿Por qué ustedes creen que el ladrón de la derecha alcanzó misericordia y el de la izquierda no? Bueno, el ladrón de la derecha creyó en Cristo, tanto así que él lo llama Señor, reconoce el señorío de Cristo. Recordemos que en Israel la palabra para Señor era Adonai, y esa solamente la usaban los hebreos para referirse a Dios, al Dios de ellos, al Dios de Israel, ¿ok? Y reconoce el señorío de Cristo. Señor, cuando estés en tu reino, o sea, reconoce que Cristo es Rey. Acuérdate de mí, ¿ok? Entonces le pide también a la fuente inagotable de misericordia, que es Cristo, que tenga misericordia y se acuerde de él. Entonces la oración de ese hombre se ve y se nota que fue inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué pasó con ese hombre? Que el Espíritu Santo le dio a ese hombre a entender que Jesús era justo, que Jesús era su Señor y que Jesús era el Rey. El Espíritu Santo obró en ese ladrón. Obró porque de otra manera, como ustedes me dicen a mí, o me pueden explicar, que ese ladrón que no conocía a mi Señor Jesús de nada, ese ladrón que no era que andaba con Jesús, posiblemente lo he escuchado. ¿Cómo puede el ladrón declarar esa palabra? Señor, cuando estés en tu reino, porque es movido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo toca, porque el Espíritu Santo obra en él de manera que él reconozca a Cristo como su Señor y su Rey. Amén. Y ya dice ¿y por qué lo sé? Bueno, porque dice la Escritura: nadie le puede decir Señor a mi Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Nadie que no tenga el Espíritu Santo va a reconocer a Jesús como Señor. Fijémonos, por ejemplo, en el mal ejemplo que nos dan los fariseos. Pues ellos no reconocieron a mi Señor Jesús nunca como Señor. Es más, ellos no creían ni que él era un profeta, porque ellos lo tildaban de falso profeta. ¿Sí? Entonces vemos por qué ese ladrón se salvó, porque Dios lo tocó, movió su corazón y con su Espíritu Santo, y él reconoció a Cristo, y dice la palabra: el que quede hijo ya es salvo y ha pasado de muerte a vida. Ya en ese momento el ladrón que estaba en la derecha fue salvo, y en ese momento iba a ir al paraíso con mi Señor. Amén. Por la obra del Espíritu Santo que había obrado en él.
para que él dijera esa palabra y fuera salvo. El otro no habló inspirado por el Espíritu, sino habló inspirado por la carne. El otro estaba en su carne y dijo lo mismo que estaban diciendo, como vamos a ver, los fariseos paganos y del diablo. Lo mismo, a tanto salvaste y no puedes salvarte a ti mismo, sálvate tú y sálvanos también a nosotros. Eso fue algo que que estaba a la izquierda dijo, movido por su carne, movido por su dolor, movido por su ira, movido por su angustia. Pero lo otro, lo que dijo el de la derecha, fueron palabras movidas por el Espíritu Santo. Fueron palabras que el Espíritu Santo puso en su boca. Por eso es que reconoce a mi Señor Jesús como Señor y como Rey. Y le pide misericordia, que se acuerde de Él, acuérdate de mí. Amén, gloria a Dios. Todo el que invoque el nombre del Señor Jesús es salvo. El que cree en mi Señor Jesús ya ha pasado de muerte a vida y no verá condenación. Mas el que no cree, como el ladrón de la izquierda, ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vemos lo que pasó con esos ladrones. No sé si lo vamos a volver a ver, pero bueno, si lo volvemos a ver, lo repetimos. Porque de igual manera, allí está la bendición. Amén. En volver a leer y leer, y volver a explicar y reexplicar. Amén. Amén. Vamos a ver. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los que pasaban por allí, me imagino que se referían, que se está refiriendo a que los fariseos hijos del diablo, ¿verdad? Meneaban la cabeza, como en sentido de burla. A tanto pudo salvar y a sí mismo no se salva. Mira lo que dice aquí. Diciendo, tú derribas, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Yo me imagino a los fariseos hijos del diablo riéndose. Mira, el que decía que podía destruir el templo en 3 días, mira cómo estaba, clavado en una cruz y que hijo de Dios, bueno, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Pero ellos lo hacían de manera burlona, por eso que aquí dice meneando la cabeza. Y eso lo podemos encontrar también. Esto fue lo que dijo el profeta David en el mismo salmo al que me referí ahorita, hace un momento. En el Salmo 22, también versículos 6 y 7, hablan de que se meneaban la cabeza burlándose. En el Salmo 22, versículos 6 y 7, podemos encontrar esta burla descarada que le hacían mi Señor Jesús, diciéndole, miren, ahí está el que decía, en 3 días, si destruyen el templo, voy a destruir el templo y lo voy a levantar este día. Pero claro, ahí lo decían en sentido burlón, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de esa cruz, retando y tentando a mi Señor Jesús. Y fíjense bien que Él estaba siendo tentado hasta los últimos momentos de su vida terrenal, por decirlo de alguna forma. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es de líder, desciende ahora de la cruz y queremos sentir. Fíjate bien, todo el que pasaba por allí
se estaba burlando de mi Señor Jesús. Me equivoqué aquí, hermano. Todo lo que pasa por allí se estaba burlando de mi Señor Jesús y meneando la cabeza. Como lo dije, como lo dice el profeta David en el Salmo 22, versículo 600. Todos los que estaban por allí, todos los que pasaban por ahí y conocían que Jesús, lo que Jesús decía, pues se burlaban de él. Decía: el templo quiere levantar en 3 días, pero no puede salvarse a sí mismo. Es hijo de Dios, pero no puede descender de la cruz. En forma burlona, burlándose de mi Señor. Ok, entonces tenemos también a los fariseos y del diablo, obviamente, no podían faltar, y hacían lo mismo. Decían, fíjense lo que decían: al tanto pudo salvar. Fíjense lo que dicen los fariseos y del diablo. Vamos a ver. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y queremos en él. Fíjense lo que decían los hijos del diablo, los fariseos, burlándose de mi Señor Jesús, burlándose del Santo de Israel, burlándose. Ya vemos por qué mi Señor Jesús, otra de las palabras que él clama, una de las 7 palabras, es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso yo le digo, hermano, Jesús es la fuente inagotable de la misericordia y de la gracia. Porque con todo lo que le están haciendo, y él todavía pide misericordia por esa gente. Y él todavía dice: Padre, perdónalo. Y todavía intercede por esa gente. Es algo increíble lo que es estar lleno del Espíritu, ¿verdad? Entonces, lo que es ser un hijo de Dios, lo que es pagar mal por bien, lo que es cumplir con toda la ley, con la regla de oro, que es hacer a los demás o tratar a los demás como quieren que te traten. Mi Señor Jesús tuvo misericordia hasta lo último, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bueno, vemos los hijos del diablo que se estaban burlando de mi Señor Jesús y decían: confía en Dios, líbrale ahora si le quieren, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Claro, ellos estaban diciendo: si en verdad o pensando, si en verdad fuera hijo de Dios, el Padre le quería, le quería. Si en verdad fuera hijo de Dios, era la lógica de ellos. Si en verdad fuera hijo de Dios, el Padre no lo hubiera llevado a la cruz. Si en verdad fuera hijo de Dios, Dios no hubiera permitido que eso aconteciera. Si en verdad fuera hijo de Dios, no lo hubieran clavado en madera. Esa era la lógica humana que ellos estaban aplicando. Bueno, si Jesús verdaderamente es hijo de Dios, decían ellos, el Padre lo puede bajar de la cruz. Esa era la lógica humana que ellos estaban aplicando. Pero no, hermanos, porque Dios no piensa como hombre. Y Él lo ha demostrado a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando Él le dice a Josué: Josué, vos y el ejército de Israel van a dar 7 vueltas por Jericó. Todos los días, por 7 días. Y así van a derribar las murallas. Eso para un ser humano no tiene sentido. O sea, eso a nadie se le hubiera ocurrido. ¿Sí me entiendes? De hecho, Dios no piensa como hombre. No podemos comprender a Dios de manera carnal, terrenal. Ellos decían: bueno, no, si es de hijo de Dios, Dios lo debe amar, y porque Dios lo debe amar, Dios lo debe bajar de la cruz. Pero no, porque Dios no estaba pensando así. Dios estaba pensando: este mismo amado, y Él está sufriendo porque me ama a mí,
y me ha demostrado que me ama a mí más que a su vida. Y por eso yo lo voy a resucitar con poder y gloria. Y gracias a su sacrificio, muchos vendrán a mí para el suelo justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Yo estaba pensando así, este es mi hijo amado, y por amor a mí, y por amor a los que yo he de salvar, Él está dando su vida por mí, por amor a mí y a los suyos. Y por eso yo lo voy a resucitar con poder y gloria. Y le voy a dar lugar de privilegio, y va a estar por encima de todos. Porque Él me ama y yo lo amo a Él. Así pensó Dios. Dios no estaba razonando como ellos. Ellos decían, claro, porque Jesús había dicho en muchas ocasiones que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ellos estaban razonando, bueno, si en verdad este hombre fuera Hijo de Dios, el Padre lo amaría. Y si lo amaría, el Padre no va a dejar que le hagan eso. Eso era la lógica humana que ellos estaban aplicando. Pero nuestro Padre Celestial no piensa como humano, no usa lógica humana, ¿ok? Amén. Gloria a Dios. Aquí, mira, aquí es que cerca de la hora novena, Jesús hagamos diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Perdón, me salté un versículo. Disculpe. Los mismos injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, el ladrón de la izquierda, porque el de la derecha ya vimos lo que dijo, ¿ok? El ladrón de la izquierda le injuriaba, le decía, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, ¿ok? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Si no me equivoco, la hora sexta son las 6 y la hora novena son las 9, creo, no me equivoco. ¿Y por qué hubo tinieblas? Porque claro, la luz que había venido al mundo ya se estaba apagando. Es decir, Cristo, que era la luz, ya estaba por partir al Padre, ¿ok? Y también esto es un castigo. O sea, en Egipto también hubo una plaga similar, que cuando se oscureció todo, la plaga de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto que estaba pasando en los cielos, ¿verdad? Que a la hora sexta, perdón, vamos a ver, déjame ver un momentico, ¿cuál hora fue? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Bueno, estas tinieblas que se reflejaron en los cielos era una muestra evidente que Jesús era el que decía ser. El cielo estaba trastornado, el cielo estaba actuando de manera extraña, por así decirlo. Era una señal de que Cristo estaba muriendo, obviamente, y que de Cristo era el que Él decía ser. Porque yo no he visto que se muera alguien y se ponga el cielo negro porque esa persona se muere. Se puso el cielo negro, hermano, porque el Dios de Israel lo mandó tinieblas en ese momento. ¿Y por qué? Porque en ese momento, aparentemente, el diablo estaba ganando. O sea, en ese momento, aparentemente, los fariseos, la maldad de ellos, la maldad del diablo, aparentemente estaba triunfando. Por eso ese momento fue un momento crítico para la humanidad.
en un sentido, porque la luz que es Cristo se apagó por ese instante. Las tinieblas vinieron sobre la tierra, es decir, es como que si en ese momento aparentemente las fuerzas del enemigo hubieran ganado, pues, pero no, claro que no, porque Dios tiene todo bajo control, hermano. Y ante la luz de Dios, que es Cristo, no hay tiniebla que prevalezca, ¿ok? Eso fue momentáneamente, por 10 horas, hubo esa tiniebla, manifestando también que Jesús era el que decía que era, ¿ok? Porque como yo le digo, no, yo no he visto ningún otro muerto, ninguna otra persona que haya fallecido y por causa de ella el cielo se pone negro. O sea, ponga tinieblas, ¿entiendes? Pero bueno, amén. Cerca de la hora novena Jesús clamó, último versículo, a gran voz, diciendo: Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Okay. Cerca de la hora novena, mi Señor Jesús clama esto: Elí, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y como les comenté hace un ratico, eso lo dice mi Señor Jesús cuando el Padre se separa de él. Miren, hermano, a mi Señor Jesús le dolieron mucho los latigazos, le dolieron mucho los clavos, la corona de espinas. Todo eso le afectó mucho porque era 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Sí, eso le afectó mucho como hombre que era en carne y hueso. Bueno, eso fue un martirio para él, estaba sufriendo mucha agonía, ¿verdad? Pero lo que verdaderamente le dio terror y temblor, y lo que verdaderamente afectó a mi Señor Jesús de una forma inimaginable, fue el hecho de que Dios se separara de él. Eso fue lo que verdaderamente le afectó a Cristo en la cruz. O sea, todo el sufrimiento carnal le afectó, obviamente, pero más allá de eso, él sintió un verdadero terror, un verdadero pánico, una verdadera angustia. O sea, una angustia, un pánico y un terror mucho más agudo que el terror del dolor. Cuando el Espíritu del Padre salió de él, cuando el Padre, a causa de los pecados que Cristo cargaba, de los pecados míos y tuyos, o tuyos y míos, el Padre se alejó de él. Eso fue lo que más terror, pavor y temblor le dio a mi Señor Jesús. Y por eso él clama, Elí, lama sabachthani. Por eso él clama, porque ese fue el momento más angustioso, más doloroso y más desgarrador para mi Señor Jesús. Más que los clavos, más que la corona de espinas, más que los 40 latigazos y que todas las humillaciones que le habían hecho hasta ahora. Ese momento fue para él terrible. Y es que, imagínense, hermano, supongamos, un hijo, bueno, vamos a ver, a alguien se le muere el padre. Pongamos a Pepito se le muere el padre. Pepito tiene 50 años y Pepito tiene ese tiempo conociendo a su padre, al terrenal, obviamente. Y cuando el padre se muere de Pepito,
a él le da un dolor y él se deprime y él se pone luto y está así toda su vida. Porque se le muere el padre que apenas tiene 50 años conociendo y por la separación de él y del padre, ¿verdad? Bueno, multipliquen eso infinitamente por la eternidad. Porque mi Señor Jesús conoce al Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Y ellos siempre han sido uno en comunión. Recuerdan en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Amén. Este era en el principio con Dios, dice la Escritura. Entonces, la relación de mi Señor Jesús y de su Padre Celestial y de nuestro Padre Celestial es mucho más fuerte que la relación de cualquier padre con cualquier hijo. Porque el padre conoce al hijo, no sé, 50 años, 60 años. Pero Cristo conoce al Padre Celestial desde la eternidad y hasta la eternidad. Y ellos nunca se habían separado ni por un instante. Ni por un instante se había roto la comunión entre ellos, la armonía, ¿verdad? Y en ese momento mi Señor Jesús sintió precisamente eso, que el Padre se desvinculó de él, que el Espíritu Santo salió de él, que el Padre lo había abandonado. Imagínense lo mal, lo terrible, lo aterrador que fue para nuestro Señor y Salvador Jesucristo no sentir al Padre. Es la primera vez que Él experimentaba esto, porque de cierto es que nosotros nacemos muertos espiritualmente hablando, es decir, el ser humano nace muerto espiritualmente hablando. El ser humano, dice el rey David, en pecado fui concebido. Ya cuando uno nace, ya cuando uno es pequeño, uno nace en pecado. Lo que pasa es que el pecado no se manifiesta hasta cierta edad. Pero ya a los 5 o 6 años le contestan al niño, a los padres y a la mamá, le contestan y le dicen cualquier barbaridad o no le hacen caso. Porque el pecado ya está en el niño. Nosotros venimos con eso en fábrica. De la unión de dos pecadores no pueden salir un santo. Tiene que salir un pecadorcito. Entonces, nosotros, como nacemos sin Dios en este mundo, es decir, claro, Dios nos forma y nos crea y nos hace nacer, gloria a Dios por eso. Pero como nosotros nacemos, como decir, separados de Dios, en cierto sentido, no nos pega, ¿cierto? Pero mi Señor Jesús, siendo el Hijo eterno de Dios, estando siempre con Dios, conociendo a Dios como Él lo conoce, que nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, Él siendo el único que ha visto el rostro de Dios, ¿verdad? Es otra cosa, hermano. Para Jesús, eso fue lo más terrible que Él experimentó en el Calvario. No fueron los latigazos, no fueron la corona de espinas, no fueron los clavos, no fueron las humillaciones, no fueron los golpes, fue el abandono de Dios. Porque eso es algo inédito para Cristo. Cristo nunca lo había experimentado, Cristo nunca lo había sentido y Él no lo quería experimentar ni sentir. Es algo terrible lo que mi Señor Jesús experimentó con nosotros. Imagínense el amor de Dios por el Hijo y el amor del Hijo por Dios. Imagínense qué desgarrador fue para el Hijo saber que su Padre lo había abandonado. Es algo que no lo podemos imaginar y que no lo podemos, o sea, por ejemplo, yo le puse el ejemplo de un padre que se muere a los 50 años y el hijo llora. Por el padre pasa toda la vida acordándose del padre. Bueno, ese dolor de un padre terrenal, de un hijo por un padre terrenal,
no se puede comparar, ni siquiera remotamente a lo que sintió mi Señor Jesús cuando el Padre lo adoró. Porque es que mi Señor Jesús lleva conociendo al Padre desde la eternidad. Y Él nunca se había separado de Él. O sea, por eso el clamor de angustia. Por eso él clama voz en cuello, por el que está angustiado, está desesperado. Elí, Elí, lema sabatani. Por eso el clamor y todos lo escucharon, porque lo dijo en voz alta, a pesar de que ya no tenía fuerza, hermano. Por la desesperación, por el miedo, por el terror, por la angustia que él experimentó en ese momento, él clamó con la poca fuerza que le quedaba en su cuerpo: Elí, Elí, lema sabatani. O sea, fue algo terrible, fue lo más terrible y espeluznante que mi Señor Jesús experimentó en la cruz. Fue ese momento, hermano. Amén. Y lo experimentó para que ni tú ni yo fuéramos separados de Dios eternamente, para que ni tú ni yo sufriéramos esa angustia y ese dolor por la eternidad, para que ni tú ni yo tuviéramos que experimentar la muerte eterna. Amén. Así que dale gloria a Dios si hoy estás en Cristo, porque si hoy estás en Cristo, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo nunca te dejarán, como el Padre dejó al Hijo por poco tiempo, por amor a ti, por amor a mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, esta ha sido la prédica de hoy. Esta ha sido la prédica de hoy, hermano. Gloria a Dios le doy, porque esas tinieblas que se vieron a la hora sexta y duraron hasta la hora novena, van a ser disipadas cuando Cristo resucite con poder y gloria, hermanos. Como les dije yo, puede ser que veamos o que la gente viera, por ejemplo, los discípulos dijeron: Maestro se murió, ya perdimos toda esperanza. Y puede ser que Satanás estuviera con sus demonios haciendo fiesta, pero Cristo iba a resucitar, y cuando Él resucitara, esa luz que es Cristo, la luz de Dios, iba a disipar toda tiniebla y iba a aclarar todo, hermano. Así que gloria a Dios. Bueno, hermano y amigo, Dios lo bendiga mucho, Dios los guarde. Vemos en ese pasaje, hermano, todo lo que sufrió Cristo por ti y por mí. Que Cristo se separara del Dios que lo amó y que lo ama hasta la eternidad fue algo desgarrador para Él. Todo lo que experimentó mi Señor Jesús, descrito detalladamente en el Salmo 22, hermano, fue algo que ningún ser humano ha experimentado. Fue algo que ningún ser humano va a volver a experimentar, porque Él tomó puro el cáliz de la ira de Dios, y por ende Él murió de la forma que murió, para que tú y yo seamos hoy llamados hijos de Dios, y para que tú y yo no tengamos que experimentar el abandono de Dios definitivo. Él fue abandonado por Dios por unos días. Amén. Por un tiempo corto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, si no creen en Cristo aún, les exhorto a aquellos que no creen en Cristo que crean que las puertas de la salvación todavía están abiertas en par, que como ese ladrón en la cruz que vimos hoy creyó y fue salvo, tú puedes ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Solo tienes que creer que Cristo vino en carne,
que vivió la vida que tú no puedes vivir en tus fuerzas, que murió la muerte que tú mereces morir y que resucitó con poder y gloria el tercer día. Y hoy mismo te aseguro que tendrás vida eterna por la fe que es en Cristo Jesús. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo, sino que en Cristo, ven a Cristo y ven ahora. Y por medio de la fe que en Él, Dios te concederá el don de la vida eterna. Porque solo hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos, es Cristo. Amén. Entonces, le pido a Dios que convence de justicia, juicio y pecado a todo aquel que ve y escuche este video, y que vuelva a muchos a Él por el poder de su palabra. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a la iglesia de Cristo le digo que sigamos creyendo, confiando y perseverando en aquel que es el camino, la verdad y la vida, que es aquel puente que nos lleva al Padre, aquel escalera al cielo, aquel camino estrecho, que es el único camino que nos lleva al conocimiento verdadero de Dios y a estar para siempre con Él. Como siempre le digo, hermano y amigo, Dios lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén y amén.